en esta mañana lluviosa, por cierto, en gran parte del territorio salvadoreño. Les saluda Moisés Urbina, esto es Frente a Frente. Vamos a tener dos interesantes conversaciones esta mañana. En la primera parte, temas legislativos, coyuntura legislativa, financiamiento para atender la pandemia del COVID-19. Nos acompañan aquí en el estudio la arquitecta Margarita Escobar, ella es diputada de la Asamblea Legislativa por Arena y miembro de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Gracias, Moisés. Buenos días. Un gusto estar con usted en este programa y buenos días, estimados amigos televidentes. Y también el licenciado Jorge Chafik Handa, el diputado y su jefe de fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa. Bienvenido, señor. Gracias, Moisés. Buenos días, Margarita. Buenos días. Y por supuesto, buenos días a todos los televidentes aquí listos para intercambiar. Intercambiar ideas y pensamientos, naturalmente, y lo que está ocurriendo. En la segunda parte, aproximadamente a las 7:15 de la mañana, el doctor Raúl Lara Menéndez, él es médico especialista, oncólogo. Vamos a hablar con él de la situación de los pacientes con cáncer ante la pandemia por el COVID-19 en El Salvador. Hay un dato curioso que ha estado circulando en las últimas horas, precisamente en medios informativos y en las redes sociales, y es que hay más fallecidos por cáncer que por COVID en lo que va del 2020, y esta es una realidad que hay que vigilar desde todos los puntos de vista. En el tema que nos trata para estos primeros 45 minutos, una apreciación general de cada uno de ustedes para que nos comenten cómo ven, cómo analizan el tratamiento que se ha dado, el combate de la pandemia por COVID-19. Comienzo con usted, arquitecto. Gracias, Moisés. Yo creo que la respuesta más importante la encontramos en el pueblo salvadoreño, que nos dicen lo siguiente: no nos atendieron, no nos dieron medicamentos, hemos perdido el trabajo. ¿No nos atendieron? No nos atendieron. Se recuerda cuando inauguraron el Hospital El Salvador como el hospital más maravilloso del mundo, pero no estaba listo el hospital. Y ahora, gracias a Dios, la pandemia ha bajado su curva de contagio, pero ahora tenemos grandes retos viendo hacia el futuro en materia económica, en materia de desempleo. Fuimos el país que estuvimos cerrados mucho más que todos los demás. Así es de que creo que los retos del futuro obedecerán a la subsistencia, a la pobreza generalizada, al desempleo, al decrecimiento económico y a la falta de certeza jurídica que tiene el país. Creo de que también habrán y han quedado serias, pero serias dudas sobre la parte financiera, dónde se fue el dinero de la pandemia, las compras que salieron, en las cuales estaban involucrados presuntas irregularidades por parte de miembros del gabinete de gobierno. Las compras que se hicieron de granos básicos también ha tenido serios cuestionamientos. Creo que El Salvador logró mantener una curva más o menos, digamos, en la media de los países. No fuimos un país que tuvo altísimos picos de contagio, pero como le digo, creo que en materia del buen uso de los recursos financieros, de la transparencia del uso de esos recursos, del descuido que se dio al tema del fortalecimiento de la economía para no caer en este bache en el que hoy estamos, deja muchas dudas para el futuro y un gran reto para todo el país. Aunado a esto, la incertidumbre jurídica y el reto a utilizar la pandemia como una herramienta de debilitamiento de los cánones democráticos del país. Es un escenario bastante radical y bastante tenebroso y feo el que presenta, Margarita. Sí, creo que tal vez tenebroso no, pero sí, Moisés, si uno ve cómo se deterioró la democracia salvadoreña, es evidente. Hemos tenido realmente cartas de congresistas norteamericanos, tanto de un partido como de otro, en el cual señalan su preocupación por este debilitamiento. Tenemos el tema de la cooperación internacional, que también se debilitó, además de las razones del COVID, por las razones que estoy esgrimiendo ahorita en materia democrática. En materia de transparencia, ha habido todo tipo de reportes a través de los medios de comunicación en el cual se dan a conocer hallazgos que podrían constituir casos de verdadera corrupción con el dinero de la pandemia.
Hemos tenido un presidente del Banco Central de Reserva que llegó a la Asamblea Legislativa a decir la verdad al pueblo salvadoreño, y es que el gobierno sí había tenido 3.000 millones de dólares para combatir la pandemia y al día siguiente lo renunciaron de una manera estrepitosa. Y que, por cierto, nadie ha pedido razones por qué. Y la razón que nos dio el presidente de la República es porque él no era político y que los diputados lo enredamos. Así es de que creo de que lo que estoy diciendo es una realidad, y hay una realidad muy cierta: la gente está sin empleo, la gente no puede comer con 2 bolsas que le manda el gobierno en 7 meses, esa es la verdad. Si a la gente no se le da una herramienta para trabajar, realmente aquí podemos estar en una crisis social de una envergadura bastante grande. Por eso hay que terminar el hostigamiento a las empresas, el hostigamiento a las MIPYMES, el hostigamiento utilizando las herramientas del poder, el hostigamiento a las alcaldías no pagándoles el FODES, el hostigamiento a las alcaldías no pagándoles los 75 billones que les corresponde del 30% adjudicado en los préstamos internacionales así definidos. Y todo esto, Moisés, lo que al final a mí me queda es una política de hostigamiento general a la sociedad y al pueblo salvadoreño. ¿Ya les pagaron? En la Asamblea, hasta donde yo tengo entendido, todavía no han pagado, y lo cual es otro tema. Mire, la Asamblea Legislativa son empleados públicos, y ya vimos el sindicato de la Asamblea protestando y pidiéndole al gobierno que no confunda y no politice las cosas. Así es de que yo mi solidaridad a los empleados públicos de la Asamblea Legislativa. Ya van a decir, ahí está esa señora corrupta, diputada, que no sé cuánto, y 50.000 cosas que quieren, calificativos para quienes nos atrevemos a hablar con la verdad. Pero no importa, a mí no me van a callar. Me estimula mucho poner el pecho sobre la mesa para luchar por el pueblo salvadoreño. Y por eso es que a mí no me van a amedrentar, Moisés. Así como tampoco lo amedrentan a usted y otros periodistas valientes que están defendiendo la libertad de expresión y las libertades en nuestro país. Pero decía, van a decir que estoy defendiendo el salario de Chafik y el mío, y no, estoy defendiendo el derecho al salario que tienen los empleados públicos, todos, incluyendo la Asamblea Legislativa. Cualquier empleado público, exactamente. Diputado. Y privado. Y privado, exactamente. Bueno, solo para lo último, no le han pagado a todos, no le han pagado al judicial todavía. Ayer estaban que no les habían teóricamente ayer les pagaban, porque el desembolso iba a ser, no sé si el viernes o ayer. Sí, que se tarda como 48, 72 horas todo ese trámite. Bueno, los que están prácticamente sin salario, también los empleados municipales. El FODES, todos sabemos, el 25% del FODES está dedicado a que las alcaldías menores, aquellas que reciben poco dinero en sus ingresos mensuales de tasas municipales, pues bueno, de ahí sacan para complementar salarios. Aquellas, ¿cómo se llama? Solo me acuerdo de San Agustín Usulután, por ejemplo, una alcaldía que en el mejor momento recibe 32.000 dólares anuales de ingresos por tasas municipales. ¿Qué logra hacer esa alcaldía? Escasamente mantener algunos servicios, y de los más pequeños. Vive fundamentalmente del FODES. No tener FODES ya 4 meses, ¿qué significa para eso? ¿Cuánta gente estará sin empleo o detenido su empleo? Está eso que hay que ver. O sea, no es solo el tema del Poder Legislativo, del Judicial, que le han pagado por plazo, el Ejecutivo, que sí pagó puntualmente a toda su gente, le pagó puntualmente. ¿Eso está confirmado? Sí, sí está confirmado, ha pagado menos doctores que contrató por 3 meses. Aquellos que contrató de refuerzo, ahí están sin salario, no les han pagado y le llegan a contar a uno. Mira, no es que uno lo busque en el supermercado o amigos de los hijos de uno llegan a decirle, mire, fíjese que a mi hermana la contrataron y ella estuvo trabajando ahí de fe porque les dijeron que luego los iban a dejar permanentes, y a los 3 meses ni les avisaron. 15 días después, mire, fíjese que usted qué hace aquí, ya debería estar afuera. Dando el beneficio de la duda, ¿no será que realmente no hay ingreso en las arcas del Estado, señor? Mira, es que realmente... No la hay. O sea, la pandemia ha golpeado a todas las naciones. Ahora, sí hay, pero no lo esperado.
Yo he visto en la página de Hacienda, y Margarita también conoce ese dato, en la página de Hacienda cuánto les ha ingresado hasta agosto por el tema de ingresos corrientes. Y llevaban como 3.000 millones por ingresos corrientes. O sea, lo que corrientemente recibe, no hablo de préstamos ni nada, 3.000 y pico de millones. Ya sumado con los empréstitos, llegan a 6.000 millones que ellos han tenido. O sea, que no han tenido pisto no es tan cierto. Que no han tenido lo deseado en cuanto a ingresos corrientes es cierto. Anda por el orden de los 400, bueno, según esa página eran 389 millones en ese momentito de déficit que no habían recibido. ¿De acuerdo? Entonces no es tan cierto ese dato que no tienen dinero. Limitados, sí, no vamos a decir que no, que tienen. Ahora, se han colgado de los préstamos y los han desviado a usos que no estaban planificados. ¿De acuerdo? Ahí está, bueno, Margarita ya lo mencionó, el tema de esos negocios tan dudosos, diga, por ponerle un calificativo, que han salido. Son más de 50 casos, los que conocemos y los que no conocemos. Y de ahí han agarrado, pero no ha estado a la orden del día, por ejemplo, la propaganda. Esa sí ha estado a la orden del día, ¿verdad? Entonces, todos esos datos lo llevan a uno a pensar, bueno, miren, este gobierno usó políticamente la pandemia. Para salir del 9 de febrero, en aquel momento, usó la pandemia de forma política. Hay que acordarse los primeros programas del señor presidente, aunque muchos se enojan con lo que digo, pero es cierto, el inquilino en casa presidencial, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? Él pronosticó 3 millones de muertos si no se hacía lo que ellos decían. Lo dijo en las primeras. 3 millones de muertos para este país. Creo que era 3 millones de contagiados, no muertos. Pero en fin. Pero bueno, póngale el 5% de eso, estamos hablando de que más de 150,000. Sí. ¿Verdad? Porque eran las estadísticas, vaya. Aceptemos 150,000. Para este país, ¿a quién no le mete miedo? Y vaya, enciérrese en su casa. Y el plan único fue vaya, enciérrese en su casa, y si lo agarro en la calle, lo meto a los centros de contagio, que le llamaban centros de contención, pero terminaron siendo los principales focos de contagio de este país. ¿De acuerdo? Entonces no tuvieron plan, sino que sencillamente fue una forma de ocuparlo para su beneficio. Siguen sin plan. Miren los cercos sanitarios, cómo es que los ponen. La definición que está en el famoso 661, que al fin lo publicaron y lo convirtieron en ley, al fin ya está publicado. Hoy podemos entrar a hacerle las correcciones que sean necesarias, porque de todos modos hay que establecer cuáles son los parámetros en los que legalmente y efectivamente puede el gobierno actuar para contener o por lo menos para reducir el impacto de la pandemia. En los cercos sanitarios, ¿qué es un cerco sanitario? No es un estado de excepción focalizado, sino que es un cerco sanitario para concentrar la fuerza del aparato de salud del Estado en reducir, como digo, al máximo en ese punto el impacto de la pandemia. Esa es la concepción correcta, ¿de acuerdo? La queja permanente del Estado ha sido, los diputados tienen que aprobar, después ratificar y luego asignar. Correcto. Han llegado a las 2 primeras etapas, pero la tercera, que es asignar, no quieren asignarlo. Y el dinero ahí está en el Banco Central de Reserva teóricamente. Bueno, mira, el único que ha estado así es el de 250, que ya se asignaron, ya no hay más de 197. Hay otros en fila que no han pasado todavía la ratificación, si mal no recuerdo. Fueron aprobados, pero no ratificados. No están en línea de ratificación y por supuesto de designación. Pero el tema aquí es que primero te dicen, mire, lo he contratado para esto. A la hora de designar, pero mire, fíjese que por las angustias que tengo lo voy a pasar para esto. Cuando tú les empiezas a preguntar, mire, está bien, vaya, usted tiene angustia, vaya, podemos entender, pero justifíqueme por qué para esto precisamente y por qué no lo dedico para aquello que también está débil. ¿De acuerdo? Va el tema de los veteranos.
no querían resolver el tema de los veteranos. Y ahí está el pleito todavía en gobernación, porque ahí se nos pasó que no tenía que ir a gobernación, sino que tenía que ir al Instituto de Veteranos. Ahí están peleando todavía por ese dinero, la junta directiva del instituto. Y así otros destinos, que fue una, ¿cómo se llama? En la Comisión de Hacienda fueron, ¿qué? 4 o 5 reuniones, no recuerdo bien. Varias. En la cual se le cuestionaba, ¿por qué aquí? Deme los datos de por qué aquí, por qué no allá. Explíqueme. Y nunca explicaron. Bueno, hasta la fecha, ayer no fue el ministro de Hacienda, dice que a perder el tiempo va, 50 horas pasa trabajando, el pobre hombre creo que ni come, ¿verdad? Él lo dijo él, no lo digo yo, que su tiempo es precioso, ¿verdad? Se ve que quizás ni a bañarse va a su casa, ¿de acuerdo? Ahora, va a llegar a la próxima, es la próxima semana, bueno, 30 no, sería, ¿cuándo? ¿Mañana? Mañana. Mañana está citado. Mañana está citado la comisión especial, así es de que, y también ha pedido audiencia para presentar el presupuesto general de la Nación mañana a las 9:30 de la mañana para el año 2021. Así que yo sí creo que mañana a las 9:30 llegará a presentar el presupuesto. Ya recibimos la nota de él el día de ayer en la Comisión de Hacienda y estamos listos los diputados miembros de la Comisión de Hacienda para recibir el presupuesto. Si me permite, Moisés, yo quisiera tocar un tema que se ha abordado aquí, que es el tema del miedo. Ok, solo Sí, antes de ello, ¿cómo no? porque esta pregunta está redundante ¿Cómo no? y está repetitiva y quiero darle espacio a los amigos televidentes también. Alonso Dueñas dice, ingeniero, pregúntele a cualquiera de los 2 diputados si existe una coalición entre Arena y el FMLN. Saludos, buen día. Y Ángel Torres, Arena y FMLN igual a matrimonio. Mire, yo creo de que, bueno, primero gracias por las preguntas. El partido Arena es un partido que en su ideología y en su estructura es totalmente diferente al FMLN. No puedo yo decir que el FMLN y Arena compartimos los mismos principios. No podré yo decir de que Arena y el FMLN tenemos los mismos métodos u objetivos. No podemos decir que Arena y el FMLN tienen los mismos argumentos. Lo que sí podemos decir es que el gobierno de El Salvador de turno está vulnerando todo lo construido para el fortalecimiento democrático del país. Que el gobierno de turno está aprobando irrespetar la Constitución, irrespetar el Estado de Derecho y ocupar la herramienta del miedo, del insulto, de la difamación, con sus mismos voceros de siempre. Esos voceros de siempre que, por cierto, algunos estuvieron y fueron parte del FMLN y de Arena. Hoy ya no son los mismos de siempre. La única diferencia es que ya no están con nosotros. Están con el gobierno y se han convertido en los voceros del miedo. El miedo a la pandemia que metieron al pueblo salvadoreño fue increíble. El miedo a cualquiera que se atreva a hacer crítica de las posturas del gobierno. El miedo que quieren ponerle a los diputados, a los magistrados, a la independencia de los jueces. Esa es la única diferencia, que los mismos de siempre que ellos dicen se han convertido ahora en los pregoneros del miedo. Y déjeme decirle que la libertad nunca se ve tan amenazada cuando tiene un gobierno que lo único que hace es meterle miedo. Yo quiero decirle al pueblo salvadoreño, ánimo y perdamos el miedo. Exijamos nuestros derechos, exijamos un sistema plural de partidos políticos como lo es el FMLN y Arena, antagónicos si quiere, pero exijamos que esa pluralidad exista. Diferenciémonos. Chafik y yo no tenemos la misma opinión sobre muchísimos puntos. ¿Cierto? Pero yo respeto las diferencias de opinión que podamos tener con el FMLN o con cualquier otro grupo. Lo que no voy a aceptar es el chantaje para meter miedo. Es la herramienta de denigrar a una persona hasta acabársela. Es la herramienta de no dejar que los salvadoreños se sientan libres, sino que ponerle la bota del poder. Mire, si el sistema democrático se basa precisamente en que el individuo jamás puede ser más débil que el Estado, es al revés.
El individuo siempre es más fuerte que el Estado. Pero aquí, a pura amenaza, querer desprestigiar. ¿O no nos llama la atención que de repente funcionarios que hemos estado por mucho tiempo, ahora resulta que somos los más corruptos, los ladrones y todo tipo de calificativos, cuando jamás han existido señalamientos para denigrarlos? Así es de que no, ningún matrimonio entre el FMLN y Arena, ningún pedido de mano de Arena al FMLN ni viceversa, ninguna celebración de boda entre el FMLN y Arena. Lo que sí es una exigencia total al gobierno de la República que respete la Constitución y el sistema plural de partidos políticos. La sola voz del gobierno es el síntoma más evidente para callar a todos y dejar que esa voz del miedo triunfe sobre la vida de los salvadoreños. Una vida con miedo, compatriota, no vale la pena vivirla. Una vida sin miedo y libertad es lo que tenemos la oportunidad hoy de rescatar. Hablemos, perdamos el miedo, no nos dejemos arrinconar por temores que nos puedan dar desde el poder. Luchemos contra el poder. Ese es el sistema democrático que nosotros hemos construido. Y no, Chafik, no nos pediremos la mano ni nos casaremos nunca. Diputado, antes de que me dé su opinión también, cuando estaba Arena, el Frente atacaba al gobierno. Cuando estaba el FMLN, Arena era quien atacaba al gobierno. Ahora juntos van contra el gobierno. Esto es evidente, dice un amigo televidente. Bueno, mira, yo creo que primero hay que ver por qué la famosa frase esa de matrimonio entre dos partidos que hemos estado y seguimos estando en posiciones diametralmente opuestas en muchos temas, como ha dicho Margarita. Y yo puedo poner incluso tres ejemplos de esta legislatura y con este gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Es para ocultar la esencia de este gobierno. Es para tapar, miren, distráiganse de aquel lado y no se fijen en lo que yo hago por este lado. ¿De acuerdo? ¿Cortinas de humo? Claro que sí, porque mira, ¿quién aquí ha vulnerado el Estado de Derecho y continúa haciéndolo? Es más fácil decir con quién no se ha peleado este gobierno con la figura del presidente que decir con quién, es más fácil decir con quién no se ha peleado que con quién se ha peleado. Se ha peleado con todo mundo, se ha peleado con los otros dos poderes del Estado, se ha peleado con los jueces, se ha peleado con los periodistas, se ha peleado con medio mundo, con los alcaldes, con todo mundo se ha peleado. El único campeón de la verdad es él. Y ahí te mete esas cortinitas de humo, ¿verdad? Para distraerlo. Y entonces póngase a pensar en ese matrimonio y no se fije en el baje que le estoy haciendo por este lado. Ese es precisamente lo que están manejando y lo que está saliendo a la luz. Bueno, tú has tenido aquí ejemplos vívidos de eso, ¿verdad? En una entrevista, uno que se sulfuró, ¿de acuerdo? Y a los pocos días a ti mismo te han estado atacando de que ahora para querer descalificar, ¿de acuerdo?, la actuación del periodismo independiente, porque lo que quieren es un periodismo sometido a ellos. No les interesan fuentes de información para el pueblo salvadoreño, les interesan lo que ellos dicen, el montón de troles que andan, manejados por Neto Sanabria y compañía. Esa es la fuente de información que ellos quieren y por eso te tiran esa para engañar, porque es mucho más fácil poner la simpleza que meterse a buscar las razones de eso. Es más fácil decir, no, mire, cásese con esto y no se fije en lo demás. Lo demás yo me encargo. Y ese de yo me encargo es, pues ya sabemos lo que está pasando. Van a haber momentos de aquí que van a ser todavía más delicados. Estamos a elecciones dentro de pocos meses, 28 de febrero. Y sí, si en este momento estamos así, lo que nos espera va a ser todavía más duro y difícil. Acusaciones directas que de seguro se van a dar del Ejecutivo hacia ustedes y de ustedes hacia el Ejecutivo. Claro, porque cualquier cosa que se diga o cualquier denuncia que se haga podría ser interpretada como campaña. Claro, y así van a ser. Mira, ¿qué va a pasar en el 2021? También hablemos un poquito rápido de eso. En el 2021, ¿Nuevas Ideas va a tener diputados? Sí, va a tener diputados. La mayoría dicen algunas encuestas. No, eso sí ya está en duda. ¿De acuerdo?
Está en duda. ¿Por qué? La misma UFG que dice que ellos... Que la como suerte dijo, está echada, dice. está echada, solo les da un 47%. ¿Cómo es que con un 47% hablan de 70 diputados? El sistema electoral de cocientes y residuos no da para esa lógica. Las alianzas, o mejor dicho, los entendimientos electorales que ha hecho Gana con Nuevas Ideas y con el CD en los departamentos en que están de 3 diputados, es porque le están apostando a tener el residuo mayor. Ni siquiera sacarlo por cociente, sino a sacarlo por residuo. Entonces empecemos a hacer las cuentas. O sea, no diputado puro ni cociente, sino que sacarlo... Por residuo. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, y entonces, y no que tienen el 97%, y no que a la gente ya la tienen convencidísima, ¿a santo de qué entonces hacen todo eso? Es porque ellos sí conocen la realidad de lo que va a pasar el 21. En el 21 primero son 262 elecciones a nivel de municipios. Después son 14 elecciones para 84 diputados. Hay que empezar a saber, son elecciones individuales y locales. Y hay que acordarse que pueblo chiquito, infierno grande. ¿A quién no le saben los pecados que comete un candidato o candidata a diputada o a diputado? En su pueblo se lo saben. Saben aquellos tránsfugas que han venido de color en color, en color, en color, en color, hasta llegar al color hoy de Nuevas Ideas. Se los pueden todito. ¿Qué confianza le genera entonces a la gente eso? Si aquí decían, yo soy tricolor a muerte, después yo soy rojo a muerte, no, anaranjado a muerte, no, hoy, ¿cómo se llama? Siam a muerte. En un momento, tantas muertes en un solo cristiano. Entonces la gente también ve que no se crean que le dan a tol con el dedo a todo mundo. Podrán tener algunos, pero ya hay un fuerte sector que está poniendo en duda todo lo que le prometieron y todo lo que y todo lo que dicen que son. Muy bien. Tengo que hacer la primera pausa comercial, vamos a ir a la pausa. Regreso porque hay un tema que sí creo que tenemos que abordar. El presupuesto va a ser presentado, ¿qué? Mañana si no me equivoco. Y si siempre ha habido huecos en el presupuesto para los cuales se necesita financiamiento externo, hoy parece que el hueco es bastante grande. Se está hablando de más de 4.000 millones que se necesitarían para el déficit y para la deuda del 2021. Volvemos en aproximadamente minuto y medio. Siga con nosotros. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el arquitecto Margarita Escobar, diputada de la Asamblea Legislativa por el Partido Arena, miembro de la Comisión de Hacienda, y el licenciado Jorge Chafik Handel, diputado y su jefe de fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa. Esta mañana, el diario El Mundo publica esto: el gobierno necesitará
4.112 millones de dólares para déficit y deuda en el 2021. Y especifica en un cuadro que coloca en el centro de la publicación precisamente para qué y para cada uno de los rubros que va a necesitar. En ellos menciona paraletes 1.500 millones, amortizaciones 306 millones y déficit 2.306 millones de dólares. En total, necesidades de financiamiento 4.112.7 millones de dólares. Esto tiene que pasar por análisis de ustedes en la Comisión de Hacienda. Sí, absolutamente que sí. ¿Estarán estos números más o menos con la realidad del país? Mire, lo primero es que no puedo dar opiniones definitivas hasta que yo pueda y podamos nosotros estudiar el presupuesto que se va a entregar, como decíamos, el día de mañana a las 9:30 de la mañana. Pero sí me parece que podemos adelantar algunos criterios de análisis. Lo primero, a mí me parece, no es una postura de mi partido en este momento, es que debemos auditar hasta el último centavo del presupuesto general de la Nación 2020. Auditar cuánto entró, cómo se gastó, a dónde está, a dónde se fue, hay responsabilidades, etcétera, etcétera. Una auditoría para que sepamos de dónde partimos. Si los ingresos corrientes a la fecha, de acuerdo a la propia página del Ministerio, andan alrededor de los 3.000 millones de dólares y el propio presidente del Banco Central de Reserva dijo que el gobierno había tenido 3.000 millones de dólares, solo ahí tenemos 6.000 millones de dólares. Y los números no tienen color y los números no mienten. Si el gobierno tuvo, a pesar de la pandemia, 6.000 millones de dólares y el presupuesto 2020 tenía contemplado un déficit de 600 y pico de millones de dólares, pero el gobierno colocó deuda para precisamente adquirir ese dinero del déficit que ya había sido proyectado para el presupuesto 2020, habría que ver entonces por qué el déficit del próximo año lo están poniendo tan alto. ¿Cuáles son también las premisas bajo las cuales se están presentando este presupuesto 2021? Estos son datos de FUSADE, vale la pena recalcarlo, porque en esto se basa la investigación que presenta hoy el Diario del Mundo. Sí, bueno, pero el presupuesto general de la Nación que nos darán a conocer el día de mañana, debemos saber qué premisas está ocupando el gobierno. ¿Qué está proyectando como crecimiento económico? ¿Qué está proyectando como gastos? ¿Cómo van a aplicar la ley de responsabilidad fiscal que ya está vigente nuevamente? ¿Qué ajustes habría que hacerle a esa ley? Porque probablemente hay que hacerle ajustes, porque un impacto ha habido. Sí. No se puede negar tampoco el sol. No se puede negar que la economía ha estado parada y algunos parámetros tendrán que ajustarse en la ley de responsabilidad fiscal. Habría que ver si ese presupuesto se corresponde con la ley de responsabilidad fiscal que actualmente está vigente y cómo se correspondería con una eventual reforma a la ley de responsabilidad fiscal con parámetros realistas. Una tercera cuestión que habría que ver en el presupuesto es cuánto le están orientando al tema de la protección social. El país está seriamente, pero seriamente afectado en la protección social de los salvadoreños. Mira, aquí el gobierno ha hecho gran alarde de que distribuyeron la mayor cantidad de comida. Qué bien, pero ¿sabe qué? Esa comida es distribuida con el dinero de la propia gente. Y la pregunta es si la gente no come todos los días. ¿Y usted cree que con 2 bolsas de comida en 7 meses es digno para una familia? Yo honestamente no desvalúo el esfuerzo para dar alimentos a las personas, pero me parece realmente indigno y una utilización política que hacen de ello. Primero, porque no es dinero del gobierno, es dinero de la propia gente. Y segundo, porque 2 bolsas no le alcanza a una familia para comer 7 meses, sinceramente. Bueno, entonces habría que ver en el presupuesto el nivel de inversión en protección social de la familia salvadoreña. Yo creo que eso es fundamental. Habría que ver cuánto está destinado a los planes de reactivación económica, pero no hay plan de reactivación económica, por lo menos que nosotros hayamos conocido en la asamblea o a través de los medios de comunicación. Habría que ver a cuánto asciende el gasto corriente. El gasto corriente es algo que se va a afectar.
Habría que ver. Y luego creo que en el tema de préstamos, sí, el país necesitaba estos recursos, definitivamente. Pero no es que la Asamblea no les haya dado los recursos, sino que hay incumplimiento de ley por parte del gobierno. Le doy un ejemplo. La Asamblea aprobó que a los gobiernos municipales se les diera 75 millones de dólares en la asignación presupuestaria, es decir, un préstamo que ya había sido autorizado, ratificado y asignado al presupuesto. A la fecha de hoy no les han dado ni un centavo a los gobiernos municipales. Ya vi yo las manifestaciones grandes que están haciendo la gente, no los alcaldes, porque mire, la gente sabe que se les está privando de proyectos de desarrollo económico social en sus municipios. Más de 1.500 proyectos de desarrollo económico y social parados porque no les pagan ni estos 75 millones, ni el FODES. Exactamente. Ahora, dicen a fuentes oficiales, los diputados aprobaron estos 75 millones de dólares para sus alcaldes y que tengan dinero para hacer campaña. No. Eso es lo que ellos dicen, esa es la politiquería, esa politiquería barata, esa politiquería del miedo, esa politiquería que no tiene sentido. Los alcaldes son alcaldes de sus pueblos. Pregúntele a la gente a ver qué piensan de que no les pueden hacer su calle, su inversión de su pozo, su inversión de vivienda, su inversión de desarrollo social, de salubridad. Pregúntele a la gente. Y la gente sabe que no están ahogando a los alcaldes, los están fortaleciendo. Y francamente yo aquí estoy defendiendo a la gente. Los alcaldes tendrán su oportunidad de hacer su campaña y si quedan es porque el pueblo los va a premiar. Creo en ellos, exactamente. ¿Verdad? Yo no estoy defendiendo alcaldes, estoy defendiendo a la gente que está siendo privada de la inversión que le corresponde por ley. Y estoy defendiendo la democracia porque el incumplimiento de la ley tiene consecuencias graves. Ya hay casos en la Fiscalía de Investigación que puede llegar a responsabilidad personal de los funcionarios, como lo dice y lo indica la ley de procedimientos administrativos. Hay varios señalamientos en el manejo de los fondos. Diputado. Bueno, mire, nosotros como FMLN ya hemos fijado algunos puntos sobre los cuales al recibir el presupuesto estaríamos haciendo poniendo nuestra mayor atención. Pero en primer lugar, la garantía del cumplimiento de la ley de protección social, que incluye aquellos proyectos, valga la redundancia, sociales que van en beneficio de la gente y que hoy precisamente por el panorama político, económico que desde ya se vislumbra para el 2021, hay que ponerle atención para no dejar a la gente desprotegida. Ya de por sí el tema de empleo se verá, por lo que se está presentando ya, se verá bastante afectado, ¿de acuerdo? La inversión no se ve que vaya a recuperarse, muchos hablan, conservadoramente, 2 años para que esto vuelva al periodo allá de febrero de este año, 2 años. Antes de pandemia. Antes de pandemia, ¿de acuerdo? Otros hablan de más. En todo caso, habrá un periodo que va a impactar directamente a los sectores más desprotegidos y más necesitados de este país. A todos va a afectar, pero el mayor será, digamos así, dependiendo de su nivel de ingresos, así va a ser su impacto. Los que tienen menores niveles de ingresos, el impacto va a ser mayor. Eso está establecido. Entonces, un parámetro importante es el cumplimiento de la ley de seguridad social que contiene proyectos especiales. Otro tema es el tema de las mujeres, asegurar de que ahí vayan, medida o que vaya protegido el derecho de las mujeres en los proyectos que se vislumbren, si es que hay proyectos. En la juventud, asegurar la inversión para la juventud, asegurar salud, asegurar educación. El tema de los, de los aumentos, ¿cómo se me va la palabra?
los escalafones, los distintos escalafones que por ley tienen que cumplir. El tema de los Educación veteranos, y salud, los escalafones. escalafones, salud, educación, salud, el tema de los veteranos, como digo, el tema de, en fin, todas las obligaciones que por ley debe cumplir el Estado. Ya por ahí anunciaban hoy que el ministro de Obras Públicas va a pedir un incremento para invertir en mayores obras. Como que por ahí están pensando, bueno, vamos a generar obras para generar, aunque sean empleos temporales, para medio ir paliando la situación. El tema es la deuda, tal y como lo pone el diario El Mundo. 4.000 y pico de millones de déficit para este país, cuando el déficit del año pasado fueron de 648 millones. Entre déficit y deuda, Ajá. o sea, aclarándolo, y que teóricamente ya habría fuentes de financiamiento establecidas que son un poco más de 1.700 millones de los 3.000 millones ya aprobados que todavía estarían por conseguirlos. Sí, pero eso de todos modos sube la deuda en general de este país arriba del 93%. Eso significa un endeudamiento que va 93 centavos de cada 100. ¿Y qué vamos a hacer con los otros 7 centavos de este país? Con las limitaciones que tiene este país, ¿qué vamos a hacer con 7 centavos? ¿O nos vamos a colgar solo de deuda para invertir en todo? Esa es una de las cosas que debe de traer previsto el presupuesto. ¿Cómo le va a hacer? ¿De acuerdo? Sí. Y otras cosas que nosotros, por ejemplo, decimos, miren, no vamos a aceptar que vengan bolsas oscuras que no digan para qué es, o que te pongan unos grandes gastos y te digan, por ejemplo, en financieros, en gastos financieros, te digan tantos millones. No, nosotros no vamos a aceptar esas cosas. Tiene que ir detallado. Tiene que ir detallado. No vamos a aceptar, por ejemplo, incrementos en defensa desproporcionados. No vamos a aceptar esas cosas, ¿de acuerdo? Porque aquí pareciera ser que todo está volviendo a los tiempos de la militarización. La Policía Nacional Civil prácticamente está militarizada o en camino de militarización, ¿de acuerdo? El informe que nos da, ayer lo estábamos viendo precisamente, el informe que manda el Ministerio de Defensa pone como su mayor logro el haber reducido el impacto de la delincuencia, cuando esa no es su tarea, esa es tarea de la PNC. Y ellos actúan en apoyo a la PNC, pero él lo pone como un logro de ellos. Entonces, cosas por el estilo. Te voy a poner un ejemplo. Ayer me encontré con un señor, no, antes de ayer, me encontré con un señor que dice, mire, nosotros los bomberos estamos prácticamente parados. De 4 motobombas que teníamos, ni una funciona. Ayer ahí me lo encontré. Ni una. Ni una funciona. Ahí los tenemos o reparamos una y dejamos las otras 3. Pero habían recibido nuevas motobombas, tengo entendido. Sí, se les dejaron. Y ahora hay 4 que no funcionan. Y uno dice, bueno, ¿y entonces qué va a hacer este gobierno? ¿Cómo va a presentar un proyecto de presupuesto que logre medianamente un equilibrio y que nos permita tener un horizonte hacia dónde va a caminar la economía de este país? Con déficit, siempre hemos tenido déficit, pero un déficit manejable, que esté dentro de la ley de responsabilidad fiscal. Muy bien, me quedan apenas minuto y medio, arquitecto. Sí, yo creo que el panorama hacia el futuro nos invita a reflexionar sobre la urgente necesidad de retomar el camino del diálogo, retomar el camino de los acuerdos. Y eso pasa por abandonar la política de la persecución a cualquier persona o institución que sea crítica del gobierno de la República. Ahí ya van 2 acciones. Señores del gobierno, abandonen la política de persecución a todos los que discrepamos en parte o en todas de sus políticas públicas. Segundo, retomemos el camino del diálogo para buscar acuerdos de país. El Salvador los necesita. Tercero, debemos fortalecer el sistema democrático de El Salvador. La invasión que ha habido, hasta con armas,
como por ejemplo lo que sucedió el 9 de febrero, es inaceptable. Inaceptable, y ha tenido la más grande condena internacional en las últimas 2 décadas. No recuerdo yo tanta condena al gobierno de El Salvador como cuando con las armas entró al recinto legislativo, el presidente de la República se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y dijo que tenía el control. Eso se llama autoritarismo. ¿Y por qué digo que debemos retomar y fortalecer el esquema democrático? Porque de ahí está la libertad de los salvadoreños. No hay nada peor que perder la libertad y nada más difícil que recuperarla una vez perdida. Estamos a tiempo de reflexionar. Lo otro que creo que debemos hacer de inmediato es ver cuál es el escenario real de la gente. Cómo están socialmente, cuáles son sus amenazas, dónde están sus necesidades, qué van a necesitar en el futuro. El presupuesto es una herramienta de políticas públicas y aquí hay que ponerle mucho énfasis al tema del desarrollo y a la protección social de la gente. Y por último, creo que tenemos la oportunidad de rescatar el buen nombre y el prestigio de nuestro país. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar pendientes de qué ocurre el día de mañana. Primero con la comisión especial, a ver si llega el ministro de Hacienda. Y naturalmente con el presupuesto que presentará mañana el mismo titular de esta cartera. Licenciado, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, Moisés, por la oportunidad y por supuesto gracias a todos los que escribieron. Me imagino algunos no muy contentos con lo que uno dice, otros sí, pero así es. Esa es la democracia y eso es lo que nos quieren quitar. Ojo, eso es lo que nos quieren quitar a los que escriben, ¿de acuerdo? Así que hay que pensar, hay que reflexionar, no hay que dejarnos ir. Bien, muchas gracias. Gracias, arquitecto, también por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa, volvemos en aproximadamente 3 minutos. Estará aquí en el estudio el doctor Raúl Lara Menéndez. Él es médico especialista, oncólogo, pacientes